de ñoquis, ¿no? Que eran las pastas que nos habían quedado colgadas, que no pudimos ver en la clase de pastas. Yo acá arranqué un proceso ya para poderlo tener listo, ¿no? Y les voy a ir comentando qué fue lo que fui haciendo. Acá en la ollita de abajo tengo lo que son las papas para hacer el puré, para preparar el ñoqui, ¿no? En este caso, lo hice como lo vimos en la teoría, lo hice papas enteras, con la cáscara, bien lavada la cáscara, y a partir de agua fría, ¿no? La idea de hacer este proceso es para que traten de las papas de conservar la menor cantidad de agua posible, de absorber, ¿no? Eh, Siempre cuando vayan a hacer una masa de ñoquis, de cualquier verdura que sea, tienen que tener en cuenta, primero que nada, eso. ¿Qué método de cocción le vamos a aplicar para que absorba la menor cantidad de agua posible, ¿no? En este caso yo estoy haciendo de papa, pero pueden hacer de, ¿cómo es? De zanahoria, de zapallo, de lo que imaginen duro, lo pueden también meterle un método de cocción para que esto después se ablande y se haga puré, ¿no? En el caso de las hojas, por ejemplo, pueden hacer, como yo estoy haciendo ahora, hacer a través de una vaporera que absorbe menos cantidad de agua, o si no, blanquearlo, ¿no? ¿Se acuerdan que con el blanqueado por ahí teníamos una cocción bien rápida, que no necesitaba de ningún tipo de agua, ¿no? Es un poquitito de materia gracia y nada más, y después con la ayuda de alguna licuadora, alguna mini pimer o algo de eso, podemos ir licuándolo y obteniendo un puré. Así como digo de verdura, de alguna hoja, puede ser de cualquier otra cosa. Imagínense unos ñoquis de tomate, de lo que podamos hacer puré, podemos llegar a realizar ñoquis, ¿no? Primero que nada tenemos que tener en cuenta eso entonces, que tenga la menos cantidad de líquido posible, porque si no después ese líquido empieza a absorber mayor cantidad de harina y hace que ese ñoqui después que se nos pega mucho en el paladar o es difícil de comer, ¿no? Entonces, primero que nada, eso. Como segundo paso, una vez que tenemos ya ese puré, esa preparación, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pesarlo. Lo pesamos y en base al peso que tiene, nosotros vamos a usar hasta 1/3 de la cantidad en harina. ¿A qué me refiero con esto? Si hicimos 1 kilo de puré de papas, por ejemplo, vamos a utilizar solamente 300 gramos de harina. Esto es muy importante también para que el ñoqui no quede pesado, no quede con todo esto que les decía recién también, que se pega al paladar, que es difícil de comer, eh, o puede quedar crudo también en el exceso de harina, ¿no? Se termina de cocinar una parte por fuera y por dentro no. Todos estos son tips para poder hacer un ñoqui bien armadito, ¿no? El porcentaje, más o menos, yo hablaba de 1 kilo de puré recién, 300 gramos de harina, y con un huevo ya es suficiente para esa cantidad. No agregamos más cantidad de materia grasa porque tampoco necesitamos mucho líquido, ¿no? La idea es trabajarlo siempre con el líquido que desprenda ese tipo de puré, nada más, ¿no? Y siempre tiene que ser lo menos posible. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a fijarme bien ahí cómo viene la papa. Si ya está blandita para hacer el puré, voy a empezar a preparar ese puré para los ñoquis. Siempre tienen que tener en cuenta también de que nos damos cuenta que la papa está lista, no pinchándola, porque pinchándola perdemos todo este proceso también de ablandar esta papa, va a absorber líquido por esa pinchadura que hacemos, entonces vamos a perder todo este proceso que intentábamos hacer, ¿no? Como la papa es grande y todavía le falta un poquito, yo les comentaba que acá arriba en la vaporera tengo unas hojas de acelga. Las hojas de acelga en este caso las voy a utilizar para hacer la masa de los crepes, ¿no? La idea es que, bueno, hoy yo voy a mostrar cómo hacer un crepe con un puré, con un color, y vamos a tener también ciertas medidas que respetar para que ese crepe salga bien. Lo fundamental es que nosotros tenemos que tener en cuenta también, en este caso, la cantidad de líquido que vamos a utilizar para hacer este crepe, ¿no? Siempre nosotros, nos basamos en el puré que vamos a utilizar. En este caso yo, por ejemplo, voy a utilizar un poquito de, ¿cómo es?
de acelga, ¿no? Entonces esa acelga la vamos a tener que pesar para ver qué peso nos da, y en una licuadora vamos a ir agregando líquido, que puede ser agua o leche. Por lo general se utiliza más la leche por una cuestión del nutriente que nos va a dar, ¿no? Y en ese caso ya después vamos a pensar que tenemos que igualar ese porcentaje que tenemos de líquido y puré con harina y huevo en partes iguales, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, 1 litro de líquido, lo que vamos a utilizar son 500 gramos de huevo, 500 gramos de harina, ¿no? Hablo siempre así en números generales, pero imagínense que 1 litro hace una cantidad impresionante de crepes. Yo por lo general cuando hago unos 500 gramos, por ejemplo, de líquido, 250 de huevo, 250 de harina, y eso me hace un total de unos 45 más o menos tapitas de crepes, para que se den una idea de todo lo que rinde, ¿no? Lo otro que tiene de bueno el crepes, que una vez que nosotros lo preparamos, vieron que nos queda como una parte final de ese crepe que se pone como más densa. Eso lo podemos como ir utilizando. Eso si lo guardamos en la heladera, enfilmado, tapado, provocamos que no haya ninguna contaminación ni se forme ninguna película sobre ella. Después, agregándole un poquitito de leche, vamos a ir como estirando esa masa, ¿no? Entonces, como que podemos seguir utilizándolo hasta que llega un momento que, bueno, que ya después va a quedar como muy líquido, entonces no lo vamos a utilizar. Nahue, Así que, bueno, sí. tenemos ahí, Lina dice, si Consulta. masa bomba puede ser también, volviendo para atrás. La masa bomba, volviendo a lo que es el gnocchi, ¿no? En realidad es como casi una masa de doble cocción, ¿no? Es lo que nosotros vimos de teoría de esa masa. Y lo que estamos haciendo acá justamente en el gnocchi es hacer como una doble cocción, ¿no? Estamos dándole primero un hervido a esa pasta, a ese puré, y después lo vamos a hervir de vuelta ya con el proceso de la masa. Entonces podría sí catalogarse como una masa bomba, ¿no? Pero también tenemos una alternativa de hacer ñoquis, que es como un gnocchi falso, que se llama gnocchi soufflé, que por ahí también hace un poquito de referencia a esta masa bomba, ¿no? Que se hace justamente con un poco de maicena, espesa, un poco de harina, leche, nada más, y se genera como una pasta que es como un engrudo, ¿no? Que eso después, en agua hirviendo, le vamos a ir dando la otra cocción, ¿no? En este caso, se forma un gnocchi que en realidad no tiene como el gusto a la papa, ¿no? Pero queda con la consistencia de ese gnocchi. Entonces, también la masa bomba como que hace referencia a ese tipo de preparación, que lo van a encontrar como gnocchi soufflé, ¿no? Más que por ahí a esta preparación. Si bien tenemos una doble cocción acá, hace más referencia a eso. Bien, y Jessica pregunta si hay algún tipo de papa especial, si recomendás algún tipo de papa en especial. En realidad, como que no hay un tipo de papa especial o una papa ideal, por decirlo de una manera, ¿no? Como que la mayoría de las papas lo que concentran es mucho almidón, algunas en mayor porcentaje, otras en menos, pero en contenido de agua como que todas están equilibradas, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces, como que no hay una papa ideal que nos diga, sí, con esta papa a mí me va a salir mejor el gnocchi que con otra papa, ¿no? Lo fundamental es esto que les decía primero, el tema de la cocción que le vamos a aplicar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Siempre tener en cuenta que cualquier papa que compremos, que utilicemos, sea con cáscara, que esté bien limpia, bien lavada, y a partir de agua fría arrancamos la cocción de ese puré. Eso es lo primordial. Yo, mientras se termina de cocinar esa papa, voy a arrancar a hacer lo que sería la masa del crepe, para que ustedes vean. ¿Por qué aproveché y la hice de color? Porque también pueden jugar mucho con el relleno que vayan a utilizar, ¿no? Si lo hago de color verde, podemos decir que vamos a utilizar un relleno de vegetales o de lo que relacionen con color verde, ¿no? Decir, bueno, verdura, tipo de cosas así. Pero podemos hacerlo con cualquier color, ¿no? Con un poquitito de puré que nos dé algo de color, puede ser una zanahoria, un zapallo, pueden hacer un tomate, y acá es donde hacemos también un parate como para decir
también lo podemos adoptar a esto de lo dulce, ¿no? Se pueden hacer con un poco de cacao, hacer unos crepes de chocolate y jugar también con esto de la repostería, ¿no? De la pastelería. En vez de comer un canelón con dulce de leche, comemos capaz que un crepe de dulce de leche, comemos un crepe de chocolate con crema pastelera, por ejemplo, ¿no? Una alternativa diferente a consumir. Y no solamente eso, hablando de la cuestión de repostería, sino también como algo, como un desayuno, ¿no? Incorporar una fruta, por ejemplo, hacer un crepe, por ejemplo, de frutilla y poderlo rellenar con alguna otra fruta, ¿no? Hacer un coulis, vieron que estuvimos viendo algunas salsas en base a frutas, y también poderlo rellenar y poderlo tomar como un desayuno, tomarlo como una merienda, ¿no? Es otra opción de poder incorporar también las verduras y las frutas a nuestra alimentación, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, ya tengo la acelga acá blanqueada. Voy a proceder a procesarla. Fíjese que utilicé solamente la hoja, que es lo que me aporta el color verde, digamos, de la preparación, y los tallos los voy a utilizar para hacer el relleno. Ahí estamos jugando con esto que les decía recién, ¿no? La idea es aprovechar al máximo todo lo que es la materia prima, entonces no tiramos nada. Aprovechamos y utilizamos una parte para hacer la masa y la otra parte para hacer el relleno. Bien. Ahí yo ya provoqué el purecito, esta preparación. Vieron que quedó bien color verdecito. Es la idea. Y ahora voy a proceder a medir cuánta leche le voy a agregar para saber después cuánto de huevo le vamos a agregar a estos crepes, ¿no? Cuánto de huevo y harina. En este caso yo le voy a agregar unos 250, suponiendo que más o menos tengo 50 gramos de este puré, ¿no? Yo no lo peso, pero a vista más o menos me doy cuenta que es aproximadamente es el peso. Entonces tendría unos 300 gramos de lo que es líquido y puré. Mezclo un poquitito nada más esto. Para que me quede el color. Y una vez que tengo eso, voy a proceder a pesar la parte de la harina. Si dije que tengo 300 gramos de líquido, lo que voy a hacer es dividirla en dos con la harina y el huevo, lo cual me daría 150 de harina y 150 de huevo. En este caso sería 3 huevos, teniendo en cuenta que pesan 50 gramos cada uno, ¿no? Por eso no los tengo que pesar. Las cascaritas las conservamos, cascaritas del huevo para el compost, que están viendo ahí con la profe de agroecología. Ahí ya tengo los 150 de huevo. Y ahora voy a agregar la harina. Acá muchas veces preguntan si también es necesario alguna harina leudante o ese tipo de harina. No es necesario. Utilizamos la harina común 3.0 o 4.0, la que a ustedes les sea más cómoda nada más, o tengan en su casa. Pero leudante no es necesario. ¿Se puede hacer con harina leudante? Sí, pero van a tener un crepe un poquito más inflado. Ya empieza a actuar la parte química, digamos, del crepe, ¿no? Entonces, nos va a generar esto de como una especie de aireado o crecimiento en la preparación final.
Ya tengo los 150 de harina, 150 de huevo. Ahora lo único que hago es mezclar todo. Ya lo tenemos listo. Fíjense que quedó de color bien verde. Y cuando se cocina, se pone más oscuro, ¿no? Ahora voy a cocinar uno yo para que ustedes vayan viendo. Y también que tenemos que tener en cuenta para cocinar. Primero que nada, esto, una vez que lo preparamos, fíjense primero que no les quede ningún grumito, ¿no? Dando vuelta en la preparación. Segundo, tenemos que darle un ratito de reposo a esta masa, que también nos ayuda a que como que se compacten todos los ingredientes entre sí, ¿no? Se ponga un poquito más densa. Si nosotros acá de manera inmediata empezamos a utilizarlo, vamos a notar que como que la masa está un poquito líquida. Entonces lo recomendable es dejarlo por lo menos unos 10 minutitos, que vayan estacionándose todos estos productos y poderlos trabajar de manera correcta. Pueden ponerlo en la heladera, va a acelerar un poquito más el proceso, como que se enfría y hace que el proceso vaya mucho más rápido, y si no, lo pueden dejar ahí a temperatura ambiente, mientras buscan alguna otra cosita, ¿no? Yo ahora lo que voy a hacer es cocinar una tapita para tener en cuenta que no se nos peguen, que es el problema que tenemos también después, ¿no? Que tenemos con los panqueques. Primero que nada, nos tenemos que ayudar siempre con un poquito de materia grasa. Yo en este caso voy a utilizar un poquito de manteca, pero pueden utilizar aceite, un poquito de grasa vacuna. Cualquier cosita de materia grasa nos sirve para humedecer un poquito esta recipiente que vamos a utilizar, que es la panquequera, ¿no? La panquequera, primero que nada, la tenemos que calentar sola, sin agregarle ningún tipo de materia grasa. La ponemos al fuego y se vaya calentando. Después yo lo que hice, que es un método que me sirve bastante para no tener tanta materia grasa en la panquequera, es adentro de una servilleta un trocito de manteca, ¿no? Lo envuelvo y con este trocito después se va como humedeciendo a medida que se va calentando la manteca, voy rociándolo por la parte de la panquequera. De esta manera voy a tener esta opción que les decía recién, que no va a quedar tanta materia de grasa y no va a quedar como frito, digamos. Va a quedar con la materia de grasa justa. Que lo pueden hacer también con aceite, humedecer una servilleta, humedecen un poquitito de aceite y con eso también van haciéndolo. Lo fundamental acá es que esté bien, bien caliente la panquequera, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que la panquequera está caliente sin tocarla? La idea es poner más o menos a unos 5 centímetros, 10 más o menos, la mano sobre la panquequera, ¿no? Y contar hasta 10. Si llegamos a contar hasta 10, es porque le falta calor, y si no llegamos, como que estamos llegando ahí justo y nos estamos ya sintiendo el calor muy fuerte, es porque ya está en su punto, digamos, la panquequera. Mientras se está calentando esto, yo veo que la papa ya desprendió un poquitito su cáscara, así que voy a fijarme si ya está lista. Bien, Nahue, ahí Adán consultaba que repitas cómo saber cuándo está cocida la papa. Bien, es como justamente lo estoy viendo ahora, ¿no? Yo lo que estoy viendo ahora es que la cáscara se está ya desprendiendo. Yo no la toqué la cáscara, no la pinché absolutamente nada. Entonces, de esa manera, cuando la cáscara ya empieza a desprenderse con un poquitito así de esa pulpa, digamos, de la papa, de esa parte de la carne, digamos, de la papa, es porque ya está cocida. Si ven que la cáscara se desprendió por ahí solita, le va a faltar seguramente un poquito de cocción, ¿no? Entonces, siempre tratamos de no moverla y dejarla ahí quieta, para que nosotros no generemos esto de romper toda esta estructura que estábamos intentando generar con la cocción con cáscara.
Esto ya lo tengo ahí calentito, así que lo que voy a proceder es ahora sí agregarle recién un poquito de la materia grasa. Fíjense que no tiene que tener mucha cantidad, ¿no? Apenas, apenas, apenas. Es como cuando lo rociamos con el spray, algo así parecido. Obviamente hoy en casa van a comer canelones. La papa, una vez que está lista, lo único que voy a hacer es retirarla del fuego, del agua, digamos. La voy a dejar enfriar acá un ratito, para después pelarla. Vieron que ahí la papa, no sé si se alcanza a ver, pero la cáscara se abrió con un poco de esa pulpa, digamos, de la papa, ¿no? Si se abriera sola, es porque le falta todavía un poco de cocción y la dejamos ahí. En el caso del crepe o panqueque, una vez que notamos que ya está como sequito de un lado, nos ayudamos con un poquitito de una espátula y le damos la vuelta. Es un ratito nada más del otro lado, darle la cocción para conservar humedad. Hay un método para saber también si el crepe está bien hecho y está bien cocido, por decirlo de una manera. Ahora les voy a mostrar. Que es, si yo esto lo aprieto todo y después de volver a su forma, es porque la masa tiene una buena humedad y está bien preparada, ¿no? Fíjense que yo hago un bollo, si esto vuelve a su estado normal, es porque está bien preparada. Si se pegara, es porque tiene mayor cantidad de líquido, y si se rompiera, es porque tiene mayor cantidad de secos, en este caso, ¿no? De harina. En simultáneo, yo mientras voy preparando la masa, voy a seguir haciendo crepes. La idea también que puedan ir optimizando los tiempos en la cocina. Yo ahí le agregué un poquitito más de materia grasa, pero después van a ver que no es necesario ir agregándole esta manteca. Ya tengo acá lista la papa, ya voy a arrancar para hacer el puré. Lo que hacemos es irla pelando. Siempre déjenla descansar un poquito porque si intentan pelar esta papa en caliente se van a quemar mucho. Pero lo ideal es trabajarla tibia a la masa para que se vaya cocinando un poquito esa harina que vamos a ir incorporando. Y de esta manera vamos a lograr que quede como bien armada esa masa, ¿no? Si no se fuera cocinando a esa harina, la masa como que siempre nos quedaría líquido y le agregaríamos harina, 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 y tendríamos un gnocchi que después queda hecho una pelota, digamos. Fíjense que no desprende casi nada de agua la papa al pelarla. Eso es lo que tenemos que tratar siempre, ¿no? Quiero felicitar a si hay alguno presente, a los chicos que estuvieron mandando audios ahí a la radio, la verdad que los escuché, buenísimos, se han hecho todos unos locutores, así que en cualquier momento me parece que se viene el reality show en Andacollo.
Bueno, Piden ahí, Nahue, que repitas la receta de los crepes. bien. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de líquido que vamos a utilizar a la hora de hacer crepes, ¿no? Siempre medimos la cantidad de líquido que tenemos, y en base a eso, la mitad va en harina y la mitad va en huevo. Yo en este caso tenía 300 centímetros cúbicos aproximadamente de líquido, le llamo líquido a la leche que le agregué, más el puré de la selga que hice con las hojas. Entonces utilicé 150 de harina y 150 de huevo. Con esos 150 entre sí, llegamos a los 300, que sería la equiparación del líquido, ¿no? Bueno, ya tengo acá la papa. Seguimos con los crepes al mismo tiempo. Vieron que no se pega para nada si la panquequera está caliente y utilizamos cada tanto un poquito de materia grasa. Fíjense que si se hacen unos poritos o unos agujeritos, es que justamente está muy caliente la panquequera, entonces en ese caso tienen que bajar un poquitito el fuego. La idea de esto es que quede una masa que no quede con pocitos, ¿no? Ahora voy a proceder a hacer el puré. Una cascarita acá. Acá si quieren se pueden agregar el huevo que vayan a utilizar. Yo en este caso, como no hice, ¿cómo es? 1 kilo de papa, voy a utilizar un poquito menos de huevo, ¿no? En este caso voy a usar una yema, que es lo que equipara la cantidad quizás de líquido que necesito para esta masa de puré. Voy a buscar el huevito. Lo que hice con los tallitos de acelga fue casi blanquearlos, ¿no? Les di una cocción un poco más larga y de esa manera logré que se ablandaran, ¿no? Para el relleno. A eso después le voy a agregar ahí unas nueces y después le pueden agregar si quieren algún salteadito de otra verdura también, para darle más sabor a todo esto. Acá dijimos que íbamos a agregar la yema. Solamente la yema agregamos. Y después que agregamos la yema, vamos a proceder a pesarlo, ¿no? A ese puré. Para ver cuánto de harina le tenemos que agregar. Recuerden que son 1/3, perdón, de la cantidad, ¿no? De la preparación. Acá ya lo tengo listo, el purecito. Fíjense que quedó un puré bien firme.
distinto quizás al que estamos más acostumbrados a comer. ¿Por qué? Porque el que estamos acostumbrados a comer siempre le agregamos alguna otra cosa. O le agregamos leche, o crema de leche, o más huevo, o más cantidad de materia grasa, ¿no? Ya con la muestra de la masa del gnocchi vamos a estar terminando ya la clase. Después les mando una fotito de cómo van quedando los crepes, pero lo pudieron ahí chusmear un poquito, ¿no? Buenísimo. Voy a proceder a pesar el puré. Recuerden que para utilizar la balanza tenemos la función esta que era tara. Yo pongo el plato, aprieto la función tara y nos vuelve a cero toda la balanza. Ahí sabemos bien qué cantidad de puré tenemos. Tengo 350 de puré. Rápidamente los matemáticos dirán, ¿cuánto es un tercio? ¿Cuánto sería un tercio? A ver, si están atentos o están dormidos. ¿Quedó alguien en la clase? Hola Nahue, los tenemos silenciados. Ah, bien, 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 perfecto. ¿Y por el chat? ¿No avisan? ¿Por las dudas? No tiraron ningún número por ahora. Estamos flojos de los números, ¿eh? Nahue, ahí había una pregunta, no sé si ya la hicieron. Pregunta Ceci si las papas se pueden cocinar al vapor para los ñoquis. Sí, también. Es buenísimo el método porque va a absorber también menos cantidad de agua. Así que es recontra válido ese método de cocción para aplicarle a las papas. En realidad la verdura en general, cuando vamos a utilizar gnocchi, si lo hacemos al vapor, como que eso nos va a ayudar a que concentre menos cantidad de agua, que es lo que nosotros queremos. Es fundamental eso del agua en cada puré que vamos a obtener. Bueno, Adán dice casi 120 gramos. Bien, Adán. Tardaron en buscar la calculadora, ¿no? Pero la encontraron, parece. Lucas dice 116,6. Vamos, Lucas. Más que exactitud. Bueno, le vamos a agregar aproximadamente 100, un poquitito más, digamos. La idea es que no supere nunca un tercio. Puede ser que a veces utilicen menos, ¿eh? Eso lo pueden ir viendo también, porque va a depender mucho del agua que tenga este puré. En este caso, como yo les decía, este puré quedó bien compacto, entonces yo voy hirviendo. No le voy a agregar directamente esa cantidad de harina. Yo ahora le voy a agregar y voy a ir viendo cómo se va formando esa masa. La idea es tampoco manipular mucho, porque si esa papa tenía algo de agua, si como que la movemos mucho, va desprendiendo también esa poca cantidad de agua que tenía, y nos va a generar que tengamos que agregar más harina, y de esa manera el gnocchi ya va a quedar hecho como una piedra. Entonces, a trabajar la granizada, si es más cómodo. Buen día, Mauro. No te saludé, perdón. Gracias ahí por la asistencia, Lale también.
Buen día, Nahue, buen día a todos. Lo reemplacé al Ale. Cualquier cosa. Buenísimo. Ya podemos ir pensando, Maurito, ya que te tengo acá, en sacar costos de estas comidas que vamos preparando, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ayer compartí unos tutoriales, que fue por ahí lo que vimos en clase, así que los chicos pueden ponerse a calcular costos y si están haciendo producciones artesanales también, importantes. Totalmente. Es bueno generar esto del ejercicio de ir pesando, ir midiendo, ¿no? Porque eso después es lo que nos facilita a la hora de volcarlo en una planilla, ¿no? Saber qué cantidad de cada cosa utilicé y demás. Si hacemos un hábito en eso, después es todo mucho más fácil de hacer, ¿no? Entonces por ahí está bueno siempre tener como una balancita ahí siempre a mano para que no se nos complique. Fíjense que yo ya tengo la masa ahí del gnocchi, mientras sigo haciendo los crepes verdes. Fíjense cómo quedó una masa casi como ideal para trabajarla, ¿no? Tiene consistencia, está firme, está bien lisa, ¿no? Entonces ahora en este momento ya después lo pasan a hacer gnocchi, que pueden utilizar o el tenedor para hacer el redondelito, o los cuadraditos esos que vienen ya con la formita, ¿no? Siempre nos ayudamos con un poquitito de harina en el tenedor. Tomamos un poquito de la preparación, hacemos un bolito. Y lo pisamos bien fuerte, ¿no? Para que genere como ese rulito. De esa manera ya van quedando armaditos los ñoquis. Recuerden que el gnocchi para cocinarlo siempre tiene que estar el agua ya hirviendo. Una vez que está el agua hirviendo, tiramos los ñoquis en el agua con un poquito de sal. Y una vez que suben los ñoquis, ya están listos, ya los tienen que retirar, ¿no? Tiene una cocción bien corta, porque lo único que en realidad se termina de cocinar es la harina. Nosotros ya le dimos cocción a este puré de papa y demás. Y, ¿cómo es? Y se cocinó un poquito la harina también porque la papa estaba tibia. Entonces lo único que terminamos de hacer es de cocinarlos. Ahí, ¿no? Fíjense cómo van quedando las formitas. Después voy a seguir haciendo un par más. Pero bueno, ¿alguna otra consulta que haya por ahí, Maurito? ¿O duda? Sí, Adán dice si podés repetir el proceso desde la parte del puré. Una vez que ya hice el Exacto. puré de los ñoquis, Creería que sí. bien. Lo que hice, bueno, una vez que ya tengo lista la papa para el puré, lo único que hago es hacer el puré sin agregarle absolutamente nada, primero que nada, pisarlo, nada más, y después le agregué, en este caso le agregué una yema de huevo, porque en realidad para 1 kilo de papa utilizamos un huevo nada más para hidratar todo este puré, y después es 1/3 de la cantidad de ese puré, le agregamos harina, ¿no? Yo en este caso, fíjense que tampoco le agregué toda la harina. La papa que yo tenía absorbió muy poca agua, entonces no necesité de tanta harina para poder formar una buena masa. Por eso les digo, puede ser hasta máximo 1/3, nunca más de 1/3, ¿no? Si ustedes ven que superó 1/3 de la preparación de este puré, es porque absorbió mucha cantidad de agua en la cocción. Lo que va a generar es que después nos quede un gnocchi que se nos apelmaza, es difícil de comer. En la olla misma, en la cocción, van a ver que el gnocchi no levanta, va a quedar más decantado y cuando levante ya va a quedar prácticamente desarmado, ¿no? Entonces, todas esas cositas las tienen que tener muy, muy en cuenta a la hora de hacer la masa. No sé si quedó clarito. Si hay alguna otra duda.
Por ahora no hay más Mientras, preguntas. bien, buenísimo. Mientras tanto, les voy comentando que para el día sábado vamos a tener otra clase más de cocina. La idea era que vieran este tipo de cosas, esto que estábamos charlando recién, de la cocción del puré para poder hacer el gnocchi, las medidas, las cantidades que ustedes lo tienen que tener, porque después la receta la pueden ir alterando en cuanto a cantidades, pero si tienen estos porcentajes, que hablábamos de los crepes y de lo que es el puré, podemos tener una masa correcta, ¿no? de pasta. Para el sábado vamos a estar trabajando con algo de cerdo y de pavo, así que la idea es que puedan ver un poco ese tipo de carnes que nos habían quedado colgadas también, que alcanzamos a ver solamente carne vacuna, y va a ser en lo cual se va a basar después el próximo trabajo práctico, ¿no? Referido a lo que es pavo y cerdo. Así que, si no hay ninguna otra consulta, yo por hoy dejo finalizado. Si querés, Mauricio, ir cortando el video, podemos quedar de última con alguna consulta que quede por ahí dando vuelta. No sé si les quedó todo claro. Si alguno está cocinando. Parece que quedó bastante claro. De todas formas, ahí le tengo que avisar a Ale que terminó la grabación. Y bueno, y ahí habilitamos micrófonos, por ahí si quieren compartir algo los chicos, si te parece. Sí, sí, buenísimo. Por ahí si alguno se animó y está haciendo, está preparando, también buenísimo. Mientras yo acomodo un poquito acá. Ahí, Nahue, Bueno, Ceci pregunta ¿cuánta selga usaste? yo en este caso utilicé 4 hojitas más o menos, 5 de acelga aproximadamente, ¿no? Después lo calculé más o menos a ojo, pero eran más o menos 50 gramos de puré. Por eso le agregué 250 de leche y me dio un total de 300 de líquidos. A eso lo dividimos en 2, mitad de huevo, mitad de harina. Fíjense que con 250, ahí les voy a decir más o menos qué cantidad, pero sale más o menos una docena aproximadamente de crepes. Con 300 de líquido. Tenemos una masa de 600, si lo pesáramos, ¿no? En total. Bueno, Nahue, ¿te parece que habilitemos por ahí si alguien quiere compartir algo? Dale. Habilitamos mientras yo puedo ir acomodando acá y ordenar algunas cositas también que me vayan consultando. Por ahí si tienen alguna duda también del trabajo práctico o algo, no hay problema. Aprovechamos y charlamos ahora un ratito. Bueno, ahí vamos entonces. Ahí estaría habilitado si alguien quiere compartir algo. Bueno, yo en agua ahí intenté hacer, estoy haciendo los ñoquis, hice con puré de zanahoria, de zapallo y de zapallito, y Bien. los estoy haciendo. El tema es que